Bueno, buenas noches a todos. Antes que comencemos, les voy a contar dónde están en este momento, porque si bien estamos todos en Zoom, están conectados con la cuenta del Foro Patagónico del Campo Lacaniano. Mi nombre es Fernando Martínez, soy psicoanalista, soy miembro del Foro Patagónico del Campo Lacaniano. El foro es una agrupación de psicoanalistas de toda la zona patagónica y que está vinculado a nivel internacional, en la Internacional de los Foros del Campo Lacaniano y la Escuela de Psicoanálisis del Campo Lacaniano. Los foros específicamente trabajan abiertos hacia la comunidad y hacia otros discursos, y la política específica es sostener la presencia del discurso analítico, discurso del psicoanálisis, en entrecruzamiento y en tensión muchas veces con los discursos de la época y con otros discursos también estandarizados, podríamos decir, como la filosofía, el arte, en fin, distintos discursos. Así que les voy a presentar esta noche a, Verónica García, que es artista plástica, es pintora, vive acá en Puerto Madryn, Chubut. Está graduada en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Guillermo Pueyrredón, de la ciudad de Buenos Aires. Es una artista que se dedica de pleno a su obra, realizando numerosas exposiciones, tanto en Argentina como en el exterior, y también se dedica a la transmisión y a la enseñanza artística. Y tenemos desde México a Carlos Gómez Camarena, psicoanalista, vive en la Ciudad de México, es miembro del Foro del Campo Lacaniano de México, en formación en este momento. Actualmente es académico e investigador de la Universidad Iberoamericana, coordina en México el proyecto Estimasis Critical Theory from the Global South, disculpen en inglés, financiado por la Andrew Mellon Grant Foundation. Es co-coordinador del vocabulario Marx a través de Lacan, y el cual se encuentra en proceso de traducción a 7 idiomas. Con ellos vamos a intercambiar algunas ideas específicas en relación a la pregunta que nos convoca esta noche, que se denomina ¿qué es un cuadro? Es un título que tomamos de un seminario de Jacques Lacan, donde trabaja específicamente cuestiones muy puntuales y muy técnicas a las que no me voy a dedicar esta noche. Simplemente vamos a tratar de escuchar a Verónica y a Carlos. Cada uno va a hacer una pequeña exposición, y luego haremos un intercambio entre los tres, y por último abriremos el juego, digamos, al intercambio entre todos los presentes. Así que les voy a pedir que mantengamos los micrófonos apagados, y en el momento de la intervención pueden levantar la mano en el botoncito reacciones, ¿sí? Bueno, Verónica, entonces, te doy la palabra, escuchamos. Hola, buenas noches. Bueno, ya tuvimos un saludo ahí previo con algunos que fui viendo cuando entraban. La verdad que estoy muy honrada, muy agradecida nuevamente. No es la primera vez que el foro me invita. Te agradezco enormemente a vos, Fernando, principalmente. Salud. No tengo el vino, pero tengo agua para cualquier eventualidad. Y bueno, es un placer y un honor estar al lado de Carlos y conversar. Bueno, la verdad que la invitación de esta conversación es para mí un gran momento. Primero porque uno como pintor, pintora, no me pregunto qué es un cuadro hasta que ustedes me hacen esta invitación.
es como que el cuadro existe conmigo desde algún momento que empecé a pintar y fue muy importante para mí como artista plástica, como pintora, primero interiorizarme del seminario de Lacan, que es un cuadro, porque creo que la pintura, el arte está en el mismo riel que el psicoanálisis. Así que es muy interesante todos los aportes que para mí surgieron leyendo este seminario. Un cuadro existe porque hay un otro, porque hay una mirada que está indagando, se gesta una conversación, ¿no? El cuadro, la obra en sí, existe por eso, creo yo. Es como dice Lacan, el que mira una pintura siempre se ve obligado a deponer la mirada también. ¿Por qué? A diferencia de la percepción, es un cuadro, siempre podemos notar también una ausencia, y desde ahí yo siempre trabajo, y creo y considero que la obra se gesta desde ahí. Es una encrucijada cuando uno empieza a componer, porque no sabe hacia dónde va, no sabe dónde va a encontrar una respuesta, porque hay miles de respuestas. Entonces, a partir de ese vacío que se enfrenta cuando un pintor empieza a componer, aparecen muchas cuestiones. Yo creo que por ahí Lacan habla sobre, más que nada, la ausencia, como dice él, hay una ausencia, y yo creo que es un abismo también. Ese vacío es un abismo. Estoy hablando desde mi parte de pintora. Y pienso que un cuadro, nosotros en este momento estamos dentro de un cuadro, estamos dentro de una situación con una escena, con una escenografía, en este momento, ¿no? Con esta virtualidad que quizás nos está acercando desde otro punto de vista. ¿Por qué? Porque ustedes están siendo observados por nosotros y también recibimos la mirada. Esa escena es lo mismo que pasa en una obra, con otras diferencias, porque este momento va a ser efímero, va a quedar grabado. El cuadro es atemporal, tiene un espacio-tiempo diferente. Ahora en este momento estamos en una pantalla, el cuadro es esa pantalla, de alguna manera ha tomado esa forma. Pienso que como decía John Berger, hay una parte que es muy interesante, que él dice que en la ausencia hay un simulacro de una presencia. Me parece siempre muy interesante toda esta observación, porque en esa ausencia hay una presencia. Cuando un pintor empieza a componer, no sabe, es una encrucijada su composición. ¿Por qué? Porque si dividimos la obra en dos instancias, una es esta instancia compositiva donde aparece la perspectiva, el color, las formas, y después la otra instancia donde aparecen estas pulsiones que son, es el ser del propio artista el que se introduce en ese color, se introduce en la línea, y bueno, y ahí de repente no sabes hacia dónde vas hasta que te alejas y encontraste que esa obra se gestó y aparece la composición. Cuando aparece esa composición y vos te alejás, aparecen también un montón de interrogantes, porque decís, ¿para qué lo hice? ¿Quién está del otro lado? Necesita un observador. Esa obra va a ser
un interrogante para el que está pasando. Por eso creo, como también leí que habla Lacan, él dice que los expresionistas, que nombra a Munch y a Jean Ensor, uno de los principales que nombra, habla un poco de lo que pasa con esta cuestión de la expresión. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí. Sí, 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 te sí, te escuchamos bien, escuchamos. acá por lo menos. Ah, bueno, no, porque se me salió la pantalla. Estamos en otra pantalla, en otro cuadro. La verdad que ahora yo no los veo a todos juntos, pero pienso por momentos que esto sería como una exposición, más allá de la exposición que uno está haciendo verbal, porque todas las formas son pequeños cuadros que forman un todo, y a la vez estamos como dentro de un tríptico también. Es interesante lo que pasa en las redes, ¿no? Porque esta cuestión de volver, no sé, la mirada hacia dónde, hacia esta virtualidad también, que nos ha como metido de golpe también la pandemia, que nos acercó. O sea, la tecnología es buena para eso, para acercarnos, pero también pensaba hoy que es como si fuera el coloso de Goya. De repente, ¿qué es lo que está pasando? El mundo se dio vuelta, y hacia dónde estamos poniendo la mirada, hacia un instante, y todo pasa, y ese cuadro, ese cubículo que aparece en el teléfono, en la computadora, en la tablet, que es también un cuadro, como les comentaba hoy, que yo siento eso, como que somos pequeños cuadros en movimiento y interactuando con el otro, desde la mirada o desde donde se pueda. Pienso que es esa inmediatez la que nos ha dejado sin la contemplación. Ayer hablábamos con Fernando un poco esto de que no, ya en los museos no se puede, o sea, la tecnología entró al museo para ver más allá y escudriñar un poco más del cuadro, más allá de lo que está contando la obra, de lo que conmueve la obra. Entonces se han desplazado algunas cosas, algunas cuestiones de la mirada, primero porque estamos bombardeados de imágenes continuamente, y aparecen todo el tiempo imágenes de todo tipo, y ya no se puede discernir qué es un cuadro o qué nos está contando esa imagen, qué nos conmueve. Por eso sería interesante que volviera el expresionismo por momentos, digo, porque siento que ese momento está otra vez para dejarnos este interrogante, dejar plasmado lo que está sucediendo con la mirada, con el poder de la mirada. La contemplación, no sé, la contemplación que uno tenía cuando entraba a una galería o a un museo, bueno, cambió. Ahora los escenarios donde se contempla un cuadro han mutado, han cambiado, son otros, y las formas de verlos también, porque todo pasa muy rápido. Por otro lado, pienso que hay otro momento donde sí se está observando con detenimiento esta cuestión de decir, bueno, vuelvo a mirar a mis referentes, vuelvo a ver lo que pasa atrás, lo que pasa en el tiempo, lo que pasó en la historia del arte y de la pintura. Esta cuestión de ponerle un marco, de capturar esa escena, de tratar de definirla, es algo que también como que nos lleva a hacernos varias preguntas. Eso es algo que aparece dentro de lo que es la percepción, ¿no? Lo que uno percibe, lo que quiere contar.
¿para qué sirve un cuadro ahora? ¿De qué sirve? En un momento era esta cuestión de desplazar la obra real por una imitación o una lámina, y ahora estamos en otra instancia, porque está en las redes, o sea, aparece otra cuestión, la repetición de la imagen que veíamos en todas las casas, que era de, no sé, muchas imágenes de la obra de tal o cual pintor, ahora aparecen inmediatamente en una pantalla. Entonces, bueno, es como que la humanidad un poco se alejó de esa situación. Y es un poco también lo que nos pasa en la vida cotidiana, creo. Por eso es importante volver como a conectarnos desde la contemplación. Yo siempre les digo eso a mis alumnos porque me parece que acompañarlos a la producción de una obra no es nada fácil, no es lo mismo representar un cuadro que aparezca diciéndole yo, bueno, tenés que poner este color acá, esta forma determinada, que ellos puedan gestar desde lo que sienten y lo que pasa alrededor, ¿no? Entonces, siempre es la contemplación la que tiene que acompañar. Eso es algo que no podemos dejar. Mi experiencia como pintora, podemos definir estas instancias. Hay esa forma estructural que sucede y es en ese escenario, donde el color, las formas están ahí. Pero también está la otra cuestión accidental, donde aparece un mundo sutil, la subjetividad de ese cuadro, los sueños, la fantasía, el deseo, la condensación, la sublimación, está todo dentro de la obra. Y lo importante de la mirada, por supuesto. También hoy no sé si voy bien con el tiempo, Fer, no sé si puedo Sí, seguir. sí, sí, unos minutos más. ¿Cómo? Unos minutos más. Bueno, vos decime si no. Me parecía importante esta cuestión que también marca Lacan con respecto a Cézanne, a Monet, cómo cambian estas cuestiones de la pintura moderna, nos cambia también, nos cambió la mirada, la forma de ver todas estas cuestiones, ¿no? En el impresionismo como que todo se va diferenciando de una forma increíble, porque ya al aparecer la máquina de fotos, al aparecer la máquina fotográfica, se construye más en el ojo el color por el tema de la luz. Entonces, la cuestión de los pintores impresionistas que salieron a pintar afuera, que también fueron observados por eso y fueron diferentes, pero revolucionaron lo que se llama una obra o un cuadro. Ya sé, esa yuxtaposición de pinceladas, ese gesto que se repite y que se siente como si fuera la música, me parece como que eso también hizo un gran aporte a la modernidad y a todo lo que fue la pintura moderna, ¿no? A lo que fue después lo que, el devenir de los otros movimientos como el expresionismo, cubismo, bueno, ya más o menos lo saben. Entonces es como que hay diferentes instancias, y ahora con esta cuestión de hacer foco en dónde hago foco, cómo construyo ahora un nuevo cuadro, un nuevo escenario. Bueno, creo que conectándose nuevamente con la percepción, la intuición, con lo que tengo para decir desde lo que está uno viviendo. Y ahora mundialmente con esta pandemia aparecen todas esas cuestiones e interrogantes, más interrogantes. Eso es un interrogante. ¿Por qué? Porque hay una subjetividad
¿no? Propio de algo que es inconsciente que uno hace o gesta ahí. Así que pienso siempre que es pararse en el abismo y entrar a la obra, después volver a salir, y es como en esto que digo siempre, ¿no? Es como en la vida misma, no sabemos qué pasa mañana, es una incertidumbre permanente, y me parece que, bueno, que es interesante ver qué sucede ahora con esa forma estructural que puedo darle a la obra. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es el escenario? ¿Cuáles son los andamios? ¿Qué se sostiene? ¿Qué no? La mirada está, ¿dónde está puesta? Un poquito, todas estas cosas estuve pensando y deliberando. En realidad lo que hago más es pintar, pero separar como esta cuestión me resulta difícil porque no sé ponerla quizás en las palabras, y traté de enlazarlo con lo que más me interesó del seminario de Lacan. Creo que eso es como que lo más llamativo. Y después, bueno, les puedo leer algo que separé de John Berger, que es como un autor que siempre me marca algunas respuestas, porque trabaja desde, y escribió, ya no está, su obra se escribe desde la humanidad de los hacedores artísticos, de los pintores, de los dibujantes, de los artistas. Parece que él ve una parte casi muy cercana y muy humana, porque también es dibujante y pintor. Entonces, ¿Querés leerlo, Vero, como para más o cerrar? menos. ¿Cómo? ¿Querés leerlo como para cerrar tu intervención? Sí. Lo voy a leer porque me parecía, si lo podía leer ahora, se los compartía. Sí, sí. El lugar de la pintura. Es sobre el libro El sentido de la vista, de John Berger. Dice: estar visible es estar presente. Estar ausente es estar invisible. Una voz, un perfume o algo microscópico puede estar presente y al mismo tiempo ser invisible, no debido al lugar en el que se encuentren, sino a su naturaleza. La función de la pintura es llenar una ausencia con el simulacro de una presencia. A veces hay un retrato colgado en una habitación en la que todavía puede encontrarse a la persona que ha posado para él, pero esto es solo una excepción. Desde la época de las pinturas paleolíticas, la función principal de la pintura ha sido contradecir las leyes que gobiernan lo visible, hacer ver lo que no está presente. Me parece espectacular este pedacito. Es un ensayo de él que me parece hermoso. Por eso es como que si me pongo a explicarlo es redundar en las palabras, es muy poético. Él hace mención a las pinturas paleolíticas y es algo muy interesante porque es donde empiezan las primeras, las pinturas de Chauvet o Altamira o Lascaux. Si uno piensa ahora en la pintura y en lo que quedó representado ahí tanto tiempo, ¿eso es una función de cuadro o no? Es como que hay un interrogante, porque no tiene un marco, no está determinada en algo. Y aparte la función de ese momento, de esos autores, de esas personas que hicieron esos trazos y esos dibujos tan maravillosos, ¿qué quisieron dejarnos? ¿Qué querían mostrar? Seguimos viendo, seguimos admirando, y también aparte no tenían un título de artistas, lo hicieron con el simple hecho de algo, de la aprehensión del animal, de una intuición, de un sentir, de representar lo que los rodeaba, de asegurarse la casa. O sea, hay muchos interrogantes sobre eso. Es interesante pensarlo, ¿no? Retrotraerse. Bueno, creo que me fui un poco por las ramas y me fui por donde, no sé. Está bien, no te Le dejo la preocupes. palabra. ¿Eh? No te preocupes que ahora te alcanzamos a las ramas. Pasamos, Bueno,
Lo dejo a Gracias, Carlos. gracias, Vero. Gracias Sí, a ustedes. adelante, adelante, Carlos. Entonces, le damos la palabra a Carlos Gómez Camarero. Buenas tardes en México y buenas noches en Argentina. Primero voy a empezar casi como saludos de radio y después voy a hacer una introducción y mi estilo es mucho más académico. Tengo mucho tiempo dando clases. Y bueno, en primer lugar quisiera saludar a las personas que están en este Zoom y que conozco, que son Isaac Grijalva de Ecuador, Gabriela Santillán de la Ciudad de México, Catherine Salamanca de Bogotá, Mijaela Bunch se salió, pero estaba desde Berlín, supongo que no entendió nada del español y se fue. Alfredo González de Tijuana, Paola Arroyo de la Ciudad de México, Débora Davichenko de Comodoro Rivadavia y Esmeralda Villaseñor desde Toronto. Bueno, saludos y qué bueno, es un gusto que estén por acá. También agradecer a Verónica, a Fernando, la invitación y al Foro Patagónico por el espacio. Bueno, habiendo dicho esto, lo que quiero señalar voy a tratar de hacerlo todo en 15, 20 minutos, es mencionar la relación entre arte y psicoanálisis en Freud y en Lacan, para después tratar de responder, para responder qué es un cuadro para Lacan. Me parece como, puede ser a lo mejor muy simple para ustedes, pero me gustaría de todos modos retomarlo y volverlo a plantear para gente para colega aquí de los foros, ¿sí? Ya voy, tengo aquí mis apuntes, entonces, hay una diferencia entre la manera en que trabaja el arte Lacan y la manera en que trabaja el arte Freud. Pero sí hay un rasgo en común y que parece que es lo que yo llamo una relación clásica. Déjenme solamente decirles que mi investigación de doctorado es sobre la relación entre poema y matema en la clínica psicoanalítica lacaniana, ¿sí? Entonces hice toda una investigación sobre la función que tiene la poesía en Freud y la poesía en Lacan, y después las matemáticas en Freud y después las matemáticas en Lacan. Palabras más, palabras menos, tiene que ver con los dos polos de forzamiento del lenguaje. No voy a explicar mucho más de eso, pero desde ahí es donde estoy explicando esto. ¿A qué le llamo yo una relación clásica del uso del arte para el psicoanálisis? Cuando utilizo la palabra uso es complicadísimo, porque aquí Giorgio Agamben vendría y nos diría una serie de cosas, una serie de reflexiones muy importantes sobre, no se trataría de un uso pragmático del psicoanálisis, del arte para el psicoanálisis, en fin, pero no voy a abundar en eso. ¿Cuál es la relación clásica de la relación entre arte y psicoanálisis? La relación clásica es que el arte anticipa varias cuestiones que después la ciencia y la filosofía encontrarán o podrán articular, ¿sí? Por ejemplo, cuando en Psicopatología de la Vida Cotidiana, cito a Freud, dice: uno tiene la impresión de lo difícil que es para un psicoanalista descubrir algo que un poeta no supiera ya. Fin de la cita. O por ejemplo, cuando Lacan en la página 17 del Seminario 2 dice lo siguiente, cito a Lacan: en relación a esta concepción, el descubrimiento freudiano tiene exactamente el mismo sentido de descentramiento que aporta el descubrimiento de Copérnico. Lo expresa muy bien la fulgurante fórmula de Rimbaud: los poetas, que no saben lo que dicen, sin embargo siempre dicen, como es sabido, las cosas antes que los demás. Je et un autre. Fin de la cita. Es interesantísimo porque si se fijan, la relación clásica es: se anticipa algo por medio de la pintura, o por medio del cine, o por medio de la ópera, o por medio de la música, o por la literatura, y después viene la ciencia o la filosofía a articular eso. No es poca cosa, porque no se puede hacer mucho
si solamente nos quedamos con el arte y con las puras intuiciones. Los psicoanalistas trabajamos en una parte con argumentos filosóficos y por otra con consistencia filosófica, pero también estamos en plena modernidad, es decir, el psicoanálisis, como lo plantea Lacan, es posible por la modernidad. Por ahí va a ir la respuesta de qué es un cuadro, ¿sí? Sin embargo, subsisten dos preguntas, ¿sí? Subsisten dos preguntas. Por un lado, bueno, un tema y una pregunta. Un tema es en Freud el trabajo que se hace sobre el arte gira alrededor de la pintura. Casi todo es alrededor de la pintura o de la literatura. A veces con la escultura, por ejemplo, la gradiva de Jensen, ¿sí? Hay este trabajo sobre ese tipo, pero es un trabajo o psicobiográfico o es un trabajo sobre el contenido de la obra, pero no sobre la propia forma. Y esto es mucho más lacaniano. En Lacan, la anticipación de los temas que después podrá formular la filosofía o la ciencia no son tanto en contenido del arte, sino en la forma. Es decir, esto es muy importante porque entonces hay una tensión muy importante entre fondo y forma en el arte. Esto nos lleva a un problema muy importante que es todo un tema de discusión, si el arte es un lenguaje. ¿Mm? Si el arte es un lenguaje y si ese lenguaje apunta más bien a una cierta articulación con un sentido, una especie de gramática, o si el arte funciona más bien como un lenguaje que tiende a reventar, a romperse como en la poesía. Es decir, incluso podemos ver estas dos vertientes. El cine, la arquitectura, la pintura, la música, tienen un lenguaje, hay una especie de gramática, pero esta gramática, el arte más aburrido es el que conserva ciertas formas muy estables, mientras que la relación más poética revienta e empieza a empujar los límites de manera inmanente del propio lenguaje. ¿Mm? Eso es lo que les propongo. ¿Mm? Que en Freud es mucho más del orden del contenido, mientras que en Lacan es del orden de la forma. Es decir, la forma del cuadro o la forma del cine, no el contenido de tal película o contenido de tal cuadro, sino la propia forma de la pintura o la propia forma de la música anticipa algo que después encontrará la ciencia. Vean la cita que les acabo de mostrar. Es Rimbaud por un lado y Copérnico por el otro. Esta es una pinza bien interesante. En el caso de Lacan, ya voy terminando con esto. En el caso de Lacan, eh, eh, en el caso de Lacan, hay empieza a localizar al mismo tiempo la anticipación de lo que ya se había dicho en el cine, en la pintura, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo va encontrando una cierta reverberación por medio en la filosofía y en la ciencia. Mientras que en Freud, por un lado, hay lo que anticipa el arte, y después que él intenta formalizar por medio de la ciencia en términos empíricos, mientras que en Lacan es una ciencia en términos matemáticos. No voy a abundar mucho en eso. Pero al mismo tiempo, Freud, cuando se siente muy cientificista, hace dos cosas. Introduce algo, sobre todo literario, para poder dejar de ser tan cientificista. Es una cosa muy interesante. Y por otro lado, casi siempre es uno de sus grandes datos. O sea, por un lado dice, esto lo encontré en mi clínica, me lo encontré en mi clínica, pero por otro lado dice, bueno, esto ya lo había dicho Shakespeare, bueno, esto ya lo había dicho Goethe, bueno, esto ya lo había dicho, y así, es muy interesante. Bueno, pero la otra cuestión que subsiste es, ¿por qué hay un interés del psicoanálisis en la pintura y no en la escultura, la ópera, la música, la arquitectura o el cine? Hay muy pocas referencias en Freud o en Lacan sobre la ópera o sobre la arquitectura. No digamos el cómic. En fin. ¿Por qué la pintura
y no la poesía, la literatura o el teatro, como en el caso de Freud? Esa es una pregunta. Y Lacan, de hecho, trabaja más la poesía que la literatura o el teatro. Los poetas comentados son Sófocles, Plauto, Shakespeare, Molière, Racine, Claudel y Genet. Pero sobre literatura solo son trabajos de Marguerite Duras, Guide y Joyce, que son mucho más modernos. En el caso de Edgar Allan Poe se trata de la literatura no en forma de novela, sino de cuento, en un cuento estructural que muestra el lugar del vacío y de la letra. ¿Y por qué preferiría el teatro que la novela? En el caso de Guido Proust, se trata de escritores que usan su vida como un material de su obra, un tanto como ocurre también con Marguerite Duras y especialmente con Joyce. Después vamos a ir a qué función tiene eso, porque no es psicobiografía. En el caso de Hamlet de Shakespeare, el teatro personifica el discurso del otro bajo la horma de un personaje en donde el actor enuncia el discurso de un otro. Hamlet de Shakespeare trata sobre la organización del deseo. Edipo y Antígona de Sófocles hablan sobre los límites entre el eros y la locura. El balcón de Genet localiza las coordenadas del lugar del falo. La Atalia de Racine habla de la definición del punto de acolchado. El anfitrión de Molière es sobre el ideal del yo, y la trilogía de Claudel tratan sobre el análisis del sacrificio, el deseo y de lo trágico. Todas las obras de teatro son sobre ficciones alrededor del discurso del otro y su función de verdad. Entonces está localizado. Hay algo específico de la propia forma del teatro que no tiene la pintura o que no tiene la poesía. Entonces tiene un cierto uso. Es una cosa súper interesante. O sea, no podemos trabajar fácilmente la mirada desde el teatro. La mirada se trabajará por supuesto, desde la pintura. ¿Pero cómo? Hay un montón de referencias a los cuadros y cómo se trabajan. Voy a decir algunos. Por ejemplo, la Virgen, el Niño Jesús y Santana en la relación de objeto, y Leonardo da Vinci, de Leonardo da Vinci, en donde trabaja la Inmaculada Concepción y la Madre Desdoblada, la Psique que sorprende a Eros de Zucchi, que trabaja la paradoja de la castración, el bibliotecario de Archimboldo, que trabaja la ilusión de la persona gracias al ensamblaje de los objetos, Santa Ágata de Subarán, que trabaja la división del sujeto y su resto bajo la forma de un objeto separable, los embajadores de Holbein, que trabaja la anamorfosis del referente fálico, el grito de Munch, que trabaja el grito como demanda y el silencio del deseo, las meninas de Velázquez, que es que trabaja el representante de la representación o la suposición de las miradas, la condición humana de Magritte, que trabaja la fantasía y la saturación, y por último, que es una cosa muy interesante, siempre me gusta nombrarlo, el sueño de una tarde dominical en la Alameda Central de Diego Rivera, que es un mural, que además fue a visitar a México, y en donde trabaja la diferencia entre la historia en Europa, la historia en Estados Unidos y la historia según los indígenas mexicanos, que es una cosa súper interesante. Habiendo dicho esto, termino con la pregunta que es, ¿qué es un cuadro para Lacan? Todavía tengo 5 minutos, ¿verdad? Bien. Las invenciones de las formas en el arte son muy raras. Algunas son efímeras y otras casi eternas. Algunas caracterizan a su época y otras van más allá de su época. Es decir, durante mucho tiempo se narró el humano desde el teatro. ¿Por qué vino a sustituir el teatro el cuadro? ¿Y qué es un cuadro? ¿Y por qué hoy? Eso es una gran pregunta. Hoy nos narramos casi en estilo de serie de post-televisión. No es poca cosa. Nos empezamos a narrar a partir de una nueva forma que es la serie o el videojuego. El cuadro en el arte tuvo una función especial y no únicamente en el arte, sino en el pensamiento de Occidente. Es un poco, esta pregunta es tan importante como lo que se hace de Deleuze y Guattari en qué es la filosofía, en donde habla de que la ciencia inventa functores, la filosofía conceptos y el arte percepciones, nuevas formas de percibir. El objeto pictórico denominado cuadro, entonces, nace en Italia en los primeros años del siglo XV.
Se trata, en principio, de un soporte material, un panel cuadrangular originalmente de madera que será cada vez más geométrico y que es autónomo y transportable. Esto es bien importante. El cuadro, en su sentido material, se opone al políptico, que es pintado sobre paneles múltiples, solidarios e inmóviles de sus iglesias. Son formas casi esculpidas. En este sentido, son más cercanas la escultura y la arquitectura a los polípticos. El cuadro es otra cosa, no es exactamente una pintura. Esta forma material, el cuadro, después es elevada al rango de forma estética por Alberti, en su tratado sobre la pintura, publicado en Florencia en 1435. De esta manera, el cuadro, con Q, es italiano, albertino y decimoquinto. Pero para que el cuadro sea una forma que impacta el pensamiento, debe estar vinculado al soporte geométrico, es decir, a una representación nueva del mundo, una representación geometral o perspectiva pictórica. Es así que el cuadro y la perspectiva son solidarios de la forma cuadro. Esto es bien importante porque entonces, ¿por qué investiga la forma cuadro Lacan? Porque lo que está señalando es que en 1435 emerge la posibilidad moderna del sujeto. El cuadro es el correlato de la forma de representación del sujeto. No, dicho de otra manera, no hay sujeto dividido si no existe la forma cuadro. Por un lado está la ciencia cartesiana copernicana, pero por el lado del arte está la forma cuadro. Esto es una tesis importantísima, es decir, que cuando ustedes vean que Lacan trabaja el cuadro, está trabajando al sujeto y la relación con el objeto. Y no como en el teatro, o no cuando trabaja la literatura. Cuando Lacan trabaja la pintura, pero específicamente el cuadro, es porque está trabajando la relación entre sujeto y objeto. ¿No sería exagerado decir que toda la modernidad se edificó alrededor del cuadro, en tanto que se trata de una nueva forma de ver, una nueva forma de concebir? Entonces, se trata de una fundación del mundo. El cuadro y la perspectiva anticiparon el siglo XVII de la ciencia moderna, a condición de estar bajo el dominio de la matemática. Por eso la perspectiva. El cuadro, como perspectiva matematizada albertina, es una ventana abierta que permitió ver al mundo según perspectivas nuevas y que guió la mirada hasta el punto invisible del infinito. Punto que el ser infinito no es menos real. Hay una reorganización de lo visible y lo invisible, y de ahí la importancia de la interlocución con Merleau-Ponty y la fenomenología. La invención de la forma se trata entonces, bueno, ya no voy por ahí. Voy a cerrar simplemente 2 minutos. ¿Qué es entonces un cuadro para Lacan? Es un dispositivo que pone en juego la relación entre mirada, campo visual, así como el acto de ver, y que es más complejo que el par sujeto que mira y objeto que es mirado. Es la estructura misma del fantasma. Dicho de otra manera, el cuadro es una ventana que enmarca el campo visual y lo estabiliza al costo de una escotomización. El cuadro es una pantalla que sugiere un más allá y que mistifica ese mismo más allá como algo que en realidad ni existe. El cuadro es un trampojo, un trompe d'oeil, que es la trampa del deseo que captura miradas como la goma a las moscas. Es un llamado a la mirada que vehiculiza el deseo y es inverso a la idea de que el sujeto es una cámara que capta imágenes. Más bien, se trata de que las imágenes son las que capturan y cautivan al sujeto. Esto todavía funciona en Facebook y en Instagram. Yo posteo para capturar la mirada de los otros, no para que los otros capturen esas imágenes. Un cuadro también puede ser un juego de espejos, una organización entre lo visible y lo invisible. Y finalmente, un cuadro es una invención del siglo XV que permite la emergencia del sujeto moderno, así como su forma de estructurarse y de narrarse. Disculpen que me haya pasado más de tiempo. Está perfecto. Si querés agregar algo más, Carlos, no hay problema. No, me gustaría después en la interlocución hablar de algunas cosas que dijo Verónica. Ok. Bueno, adelante entonces. Continúa con eso, con lo que querías comentar sobre Verónica. ¿O querés que hagamos acá una intervención, un intercambio sobre este primer punto? Yo prefiero esperar la reacción de Verónica o la tuya, Fernando. Ok. Sí, bueno, les agradezco a ambos
Me parece que hay un punto, les agradezco a ambos por dos pasiones distintas en dos campos absolutamente distintos, pero que de alguna manera se entrecruzan, ¿no? Por lo menos en la temática que nos convoca hoy. Me quedo con esto que vos traés en relación a la cuestión de que la aparición del cuadro de alguna manera evoca, digamos, o que no se podría pensar el sujeto de la modernidad sin la aparición del cuadro. ¿Podrías ampliar un poquito más de ese punto? Porque también hay algo del orden de lo que traía Verónica en relación a las nuevas modalidades de la presentación de la imagen, podríamos decir, ¿no? Y bueno, ¿y qué se te ocurre en relación a estas cuestiones? ¿Crees que hay realmente algún tipo de bisagra en relación a la presentación de la imagen como se oferta, digamos, hoy en día? ¿Hay algún tipo de trastocamiento que pueda pensarse en relación a la subjetividad? ¿O seguimos con con la misma lógica del sujeto inaugurado a partir de la presencia del cuadro 1400 y pico? Aquí Verónica es la experta, ¿eh? Yo no sé muy bien. Ah, no, yo lo que me... No, decí, Carlos, porque una maravilla todo lo que dijiste y es como que hay que procesar también, para mí, por mi lado, y es muy interesante, muy enriquecedor todo lo que dijiste, así que decí y después digo algo con respecto a eso. Ahorita voy, si quieren, exploro algunas cosas más sobre la importancia epistemológica y clínica para el psicoanálisis. Epistemológica, teórica y clínica. O sea, ¿para qué diablos nos interesaría trabajar la relación entre pintura, cuadro o arte y psicoanálisis? O sea, ¿para qué nos serviría? Y ahorita yo trataré de responder. Pero a mí me interesa mucho, se fue Verónica, ¿verdad? No, está ahí, ¿no? ¿Está Verónica? No, acá estoy. Ya. Acá estoy. De pronto cambió algo. Ya, ok. Yo tengo varias preguntas para ti. Es súper interesante cuando tú dices, Verónica, que, porque tiene que ver con el lenguaje, no solamente una concepción como un lenguaje en sí, sino como una direccionalidad, como un s'adresser, un dirigirse a. Tú dices, porque existe un otro. Es decir, no solamente hay un lenguaje, sino un lenguaje que se dirige a otro. Es un lenguaje visual que se dirige a otro. Claro. Súper interesante. Sí. Y tengo, y aparte, dilo. Sí. eso y dos preguntas, y ya para no hablar yo tanto. Eso, si puedes decir algo más sobre esto de existe un otro y esta relación con el lenguaje, que no solamente son palabras, sino palabras dirigidas al otro, porque eso es súper importante para un psicoanalista. No solamente se trata de que somos hablados claro, por... ahí, Bueno, y las preguntas. Ahí voy Adelante. a decirte algo interesante que vos dijiste, esto de que el arte se anticipa a los hechos, y es como que poner en puesta en escena, en la obra, esta cuestión viene desde lo inconsciente, porque puede pasar, cuando un pintor ve su obra, dice, bueno, aparece esto, y esa es la historia de mi vida o la historia del mundo, no sé, aparece como esa anticipación que no te estás dando cuenta mientras estás creando, como pasó en muchas obras. Por ejemplo, voy a citar otra vez a Goya, porque primero que es uno de mis pintores como que me conmociona siempre, me emociona, me conmueve, y creo que es muy actual. Hoy revisaba otra vez su obra y decía, bueno, esta cuestión de que él se anticipa a los desastres de la guerra, a los disparates, los caprichos, todas esas series, y mirás toda su obra y también es como que esto de anticiparse, la mirada del otro siempre tiene que estar como, o sea, el otro que siempre, como la obra es atemporal, siempre hay una mirada, alguien va a ver eso, ¿no? Lo que plasma el pintor. Entonces,
por eso hoy también lo mencioné, la obra del Coloso me remitió a esta pandemia, por ejemplo. Quizás yo lo hablo desde un lado más poético, más, Artístico. no sé cómo, más, las miradas son diferentes. Sí, de todas maneras, Verónica, Mi academia es la calle de la pintura. Es como que eso, el hacer diario. Pero me parece que es interesante esto que decís. Las nuevas imágenes que se van como apoderando de nuestra mirada, y esto que dijiste del Facebook, el que publica quiere ver cuántos tienen me gusta, y son las miradas, el que está capturando al otro es el que está mostrándose, ¿no? Esto que dijiste recién, Carlos, es un poco parecido a la cuestión cuadro, cuestión obra, no sé cómo llamarlo. No sé si respondí un poco a la primera cuestión que preguntaste. Ujú. Sí, y otra cuestión también que traían los dos en relación a la mirada, ¿no? Me parece que hay un punto que vos traías, Verónica, que hablabas del retorno a la contemplación. Ahora, el punto en el Sí, momento de la creación, hay algo, creo que tal vez esté vinculado a la contemplación, pero no externa, ¿no? Sino a lo que adviene de alguna manera. Entonces hay como también un desfasaje de la mirada ahí. Hay algo que se da a ver, tal vez, antes de plasmarse en la obra, ¿o no? Te lo pregunto como y, curiosidad. y porque por ahí es como lo encubierto para mí, ¿no? Es como algo que está encubierto y de golpe se visualiza, se ve, se ilumina, no sé, de Ujú, repente a mí me parece que como que siempre una obra, sea figurativa, abstracta, hiperrealista, todo esa cuestión tiene algo de lo encubierto o quizás de lo siniestro que también trae ese autor a la hora de darle como una definición, una puesta en escena, una forma. ujú, Entonces, principalmente te lo digo porque a mí me interesa esa cuestión mm, primero te impacta la imagen y decís qué hermoso, y después cuando te acercás y entras a mirar, indagás, y no es solo pasar el ojo que miró y chau, sino ujú, entró tu espíritu ahí adentro y bueno, y encontrás otras cuestiones. Me parece mm, que ahí se define la obra como algo artístico también porque ujú, tiene que trascender porque siempre va a haber otro público que vuelve a mirar y lo resignifica desde esa subjetividad también, ¿no? mm, Por eso es tan complejo el tema que siempre insisto y digo, ¿no? En estos tiempos, enseñar arte, enseñar pintura, enseñar a componer, eh, hay que hacerlo con mucha dedicación y delicadeza porque hay que acompañar a que no se pierdan esas cuestiones sutiles que trae cada uno de nosotros cuando estamos mm, creando, cuando estamos escribiendo lo mm, mismo, creo, por momentos, ¿no? Cuando mm, es un hecho mm, artístico donde estás por ahí en el cuadro como queda y es silenciosa, la obra es silenciosa, el cuadro es silencioso, pero te da un cachetazo cuando te ve y vos estás ahí que no sabés, no digo que todos los autores ni todos los cuadros, pero eso es despertarse ante la imagen, mm, parece, mm, ¿no? Que creo que es lo que busca un autor cuando está mm. pintando, no sé, A viendo. ver, ¿puedo hacer una propuesta, Fernando? Sí, tengo gente, Pero sí, es una propuesta en función de este tema. Por sí, ahí sí. incorporar a Juan Marchesi Ajá. en esta discusión, digo, porque me parece que esto que traía Carlos sobre, digamos, el cuadro capturando la mirada o algo así, Juan tiene una serie de obras donde aparece un personaje dentro del cuadro medio descolgado, digamos, que es el mirón.
Ah, qué bueno. Y por ahí podría aportar algo a esto que se está discutiendo. Ujú. Y está bueno, Sí. ¿no? Lo de Berger con la mirada. Y después también, últimamente estoy leyendo un libro muy interesante de Yuyo Noé, Luis Felipe Noé, que se llama eh, No escrito sobre eso que se llama arte. Y de repente hace unos estudios sobre la Sí. mirada que me parece muy interesante también, ¿no? Aparte de lo que estamos hablando ahora. Ujú. Bueno, qué sé yo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Verónica, por supuesto, y con Carlos, ¿no? Me parece muy interesante. Qué sé yo, para mí fue siempre muy importante el psicoanálisis y la pintura porque siempre fui paciente, o sea, tuve mucha relación en mi pintura con el psicoanálisis. Y bueno, de repente ahora, gracias a mi hija, estoy entrando en Lacan. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, acá estoy. Qué interesante. Gracias. No sé. Quería Bueno, traer, quería una pregunta más en relación a- a Carlos específicamente, esto que decía Vero recién como al pasar, ¿no? De golpe te mira, el cuadro te mira, ¿no? Y, y ahí hay algo como de cierto tambaleo. Eh, ¿Crees, Carlos, que en cuanto aparece algo del orden de la mirada como, bueno, como esa presencia, ausencia de alguna manera, en el momento de verse en el cuadro, podríamos decir, es un momento como de destitución claramente, ¿no? Subjetiva. Sí, a ver, pero para regresar a este punto, lo interesante, lo que le interesa a Lacan es la forma, como por ejemplo Ujú. en las meninas hay algo que se sustrae a la mirada y que Impresionante, organiza sí. todo el campo visual. O por ejemplo Ujú. en Holbein, que es la persona que mira la que tiene que cambiar de posición para que algo se organice o se desorganice. O lo que está diciendo Verónica es muy impresionante porque hay cuadros que miran, es decir, porque, es decir, en conclusión, ¿qué puede aportar, qué puede aportar la relación entre el cuadro y el psicoanálisis? Específicamente el cuadro y el psicoanálisis. Que tenemos una teoría súper torpe del objeto y del sujeto. Un objeto que es mirado y un sujeto que mira. Y resulta que Ujú. hay cosas que ni vemos, que pensamos que vemos, pero no vemos nada. Que nada que ver. Exactamente. O que el cuadro nos mira. Ujú. O que nosotros estamos metidos en el cuadro. Eso es impresionante. Entonces, Sí, sí, sí. esto ya más técnicamente tiene que ver con la destitución subjetiva. Pero eso es imposible de pensar en la psicología. Ujú, claro. O no se ha problematizado de la misma manera en la filosofía. Entonces, si hacemos una articulación entre pintura, cuadro, psicoanálisis, podemos discutir cosas súper interesantes con la filosofía, con la ciencia Ujú, ujú. y con la Ten- psicología. Tengo a Débora con la mano levantada. Adelante, Débora. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo noches estás? a todos. Bienvenida. Eh, Así que estás en que- Comodoro Rivadavia, te esperamos cuando quieras. en Comodoro, sí, así es. Este, bueno, primero que nada, gracias a Verónica y a Carlos. Y bueno, yo bastante ignorante del arte, y lo pensaba más en función de la clínica, tal vez. Entonces me gustaría como preguntarle a Carlos en función de, digamos, de la práctica clínica, porque bueno, muchas veces cuando hablamos en nuestro campo hablamos del encuadre, ¿no? El encuadre psicoanalítico, y que es un encuadre que además se arma en un momento donde la mirada se pone en juego de un modo muy particular. Me gustaba mucho esto que decía Verónica, de cómo la presencia, ausencia, de a ratos no es un par de opuestos, ¿no? Porque decía, bueno, no se ve, pero está, ¿no? Y,
y pensaba en ese acto, digamos, que constituye y que funda un psicoanálisis, que es el momento del pasaje a diván, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar digamos, la mirada en ese encuadre, si se puede pensar en que de algún modo el psicoanálisis pone de manifiesto que es como decía Carlos, una ilusión óptica, ¿no? De algún modo que hay una ilusión óptica ahí en Trandeuil. Y por otro lado, ¿cómo pensarlo? Porque bueno, en un cuadro hay márgenes, y nosotros hablamos de encuadre, pero es un encuadre que lo que hace es empujar al sujeto a seguir trabajando más allá de la sesión. Entonces ahí, ¿no? Hay como un marco que queda descorrido, ¿no? Bueno, varias cosas pensaba, pero por ahora pregunto solo eso. Después, si no hay nadie más, vuelvo a preguntar. Bueno, Bien, gracias. retomo tu pregunta, Débora, para lanzarle también una a Verónica. Y respondo. Primero relanzo. Es decir, yo me preguntaba dos cosas muy importantes. O sea, porque de pronto tenemos esta arrogancia los lacanianos de que nosotros decimos todo de todo, ¿no? Entonces, pero a mí me parece que es muy importante que preguntarle a Verónica cómo enseña ella a pintar y específicamente cómo enseña ella un estilo o cómo saca de alguien, cómo sacas tú el estilo de alguien, Verónica, porque te has dedicado a eso, ¿sí? Primero Sí. porque tiene que ver con, para nosotros psicoanalistas, nuestro interés tendría que ver con la transmisión, cómo se transmite algo, sobre todo del orden del estilo. Entonces, primero te escucharíamos, te propongo y después respondo la pregunta de Sí. Débora. Bueno, muy interesante tu pregunta, Carlos, y muy interesante la pregunta de Débora. Acá justo en el Zoom hay varios de mis alumnos que se han conectado, que les agradezco y aprovecho para saludar. Y bueno, mi forma de enseñanza es una forma muy abierta, muy creativa. Me interesa, hace 20 y pico de años que estoy dando clases, desde los 22, un poco más, casi 30, sí, 30. Me estoy quitando años. Y fui como mutando en mi forma, ¿no? Porque fui entendiendo cómo lograr no contaminar al alumno de ninguna cuestión, si bien necesita lo académico para poder saber cómo plantar una sombra, una luz, cómo sacar una proporción, perspectiva, dibujar, que esos son los fundamentos básicos visuales que se necesita para crear una obra o un cuadro, me fui como mutando en la forma para poder acercarme desde otro lado y acompañar. Ahora yo digo, acompaño, porque no se puede enseñar a pintar, sino que se descubre o se asiste para que esa persona descubra cómo es su propio trazo. Entonces es una tarea ardua, quizás hasta más mental, más... ¿Te has sorprendido y con mucho... ¿Cómo? te ha sorprendido el estilo o algo nuevo que haya hecho alguno de tus alumnos, alumnas? Sí, por supuesto, es maravilloso. Hay muchas de ellos que están haciendo su propia búsqueda, que han encontrado cosas para poder decir, que han encontrado estilos, tratar de mostrar en ese análisis, porque lo importante es hacer un análisis de la obra, y ahí está todo. Ahí está mi tarea, ahora es eso. Soy como un analista de la pintura de mis alumnos. No les voy a sacar el trabajo, pero no los analizo en la forma... Yo podría dar testimonio medianamente, he tomado algunas clases con Verónica para despuntar un poco el vicio, y Acá tengo... puedo decir claramente que si hay algo que tiene en este acompañamiento que ella dice, es una transmisión profundamente ética, para nada dogmática, para nada
academicista, ¿no? O reproductiva. Me parece que ese punto es fundamental, ¿no? Tal vez por eso decías lo del psicoanálisis. Sí, porque Convertirte en creo análisis. que, bueno, porque cuando hacemos los análisis de obra, que los llamamos así porque hay que ir viendo cómo va ese proceso creativo, que es tan rico, tan amoroso, tan majestuoso, que hay que celebrarlo. O sea, ese momento se celebra para mí. Y yo aprendo y me lleno de emoción cuando veo que mis alumnos pueden entender desde qué lugar les estoy planteando un ejercicio que después es simplemente un ejercicio, lo olvido y sale esa realidad propia de cada uno que es individual, porque la pintura uno está solo, totalmente despojado, y si se despoja, se para en ese abismo, en ese vacío, o en esa ausencia donde está esa presencia, y ahí es el hecho creativo más, eh, no sé cómo puedo decirlo, más me emociono quizás. Eso es lo que trato de ayudar a acompañar, de que puedan verlo, de que caiga esa ficha y lo puedan Me sentir. gusta eso de su trazo, que cada uno encuentre su trazo, su marca. Claro, claro, porque si no repetiríamos cuadros, seríamos repetidores compulsivos de una forma. Y no, no puede ser así. Ya lo vemos en Instagram que todos hacen lo mismo, que en Facebook también. Hay que buscar la parte individual para poder mostrar al resto muchas cosas. Eso siento, ¿no? Obvio que cuando uno es maestro quizás va mostrando determinadas cuestiones que tienen que ver con la técnica y bueno, y que va sintiendo que admira a su maestro y puede llegar a copiar algunas cosas, pero después se tiene que salir y aparecer el germen propio de ese autor, de esa búsqueda. Tenemos la mano levantada de Mariana Bancor hace un rato también. A ver, no sé, Carlos, si respondí algo de lo que preguntaste. Sí, y ahora respondo lo de... Sí, por supuesto que sí, ahora respondo la pregunta de Débora. Sí, también. Ok. Ahora tomamos la de Débora, sí. Adelante, Mariana, si querés. Bueno, hola, buenas noches. Bueno, ¿Cómo estás? mil gracias por sus presentaciones. Me surgieron muchas cosas, voy a tratar de ubicarlas. En principio, a ver, tres cosas. Una que ya se fue contestando, pero puede aparecer alguna cosa más que creo que le llamó la atención a Débora desde lo clínico, y es esto que vos planteabas, Vero, ¿no? de a partir de lo que dice Berger, de que una presencia, de que una ausencia es un tipo de presencia. Y bueno, entonces, ¿dónde estaría esa distinción? Que eso puede abrir muchas cosas. Vos decías que hay algo del orden del simulacro que aparece ahí desde lo artístico, pero también recién en la transmisión que vos hacés de tu enseñanza de la pintura, y un poco lo que rescataba Fernando, al final es algo que está, pero que tiene que emerger, ¿no? Puede ser a modo de trazo, de estilo, bueno, en fin, no sé, es algo que me sigue abriendo preguntas. Eso por un lado, me gustó, me llamó la atención. Después, un ejemplo chiquito que me recordaron de un poco de mirar un cuadro y de qué importancia de cuando uno se mueve y cómo puede cambiar la mirada ahí, que un poco el ejemplo lacaniano es la pintura de Holbein que trae Carlos, pero también, no sé si alguna vez alguien vio, en el Museo del Vaticano hay unos tapices enormes, con telas todos lleno de nuditos, y hay uno que es muy impactante, que es una escena de Cristo, que es de Rafael, y es que uno va caminando es gigante, porque ahí no sé cuál es el marco, ¿no? Pero uno va caminando y la mirada de Cristo sigue la propia, esa es la sensación. Y es muy fuerte, yo no sé si alguno la conoce y bueno, quiere mencionar eso, pero quería compartir ese ejemplo que para mí de eso que traen es muy impactante y muy sorprendente. Bueno, y un poco ahora va mi pregunta, o lo que me llamó la atención, porque justamente es un poco ajeno al psicoanálisis y me gusta cómo lo trajo Verónica, y tal vez Carlos pueda decir algo, que es en relación a la contemplación,
porque, bueno, creo que Vero, vos decías algo de, bueno, esto de poder recuperar algo de la contemplación, a mí es como un enigma, pero me parece que nos puede aportar mucho a los psicoanalistas para pensar alguna cosa más. No sé, a mí me evoca en principio como hay una cuestión temporal que tal vez nosotros, ¿no? A veces la estudiamos de Lacan desde esto que él trae como el instante de ver, el tiempo de comprender, ¿no? Y detenerse de otro modo, y bueno, después está el momento de concluir. Pero también a nivel del lenguaje como que se arma un intervalo, no sé, que ahí pase algo que, bueno, ¿no? Que vos decías de, bueno, tratar de recuperarlo y cómo lo vivimos ahora con estas ventanitas o con esta vorágine temporal. Pero por eso a mí la pregunta se me armaba en relación a algo del tiempo, a un tratamiento del tiempo que tal vez, bueno, el arte o alguna otra cosa nos puede, bueno, aportar ya más de lo que lo está haciendo y me gusta. Bueno, gracias por traer eso y de nuevo a Carlos también por toda su presentación. Bueno, gracias Mariana. Vamos con estas dos preguntas, Carlos y Verónica, y después le damos la palabra a Soledad Pasalacqua y a Daniela Ferri, que también levantaron la mano. Bien, voy a tratar de responder a la pregunta de Débora y De después, Débora, sí. y después iré viendo si puedo responder algo a lo de Mariana, pero primero lo de Débora y después veo. Pero, a ver, el humano parece una cosa estupidísima y muy simple, pero el humano creó el arte, la religión, la filosofía y la ciencia, y que Lacan comenta extensamente, porque son prácticas del saber. Son prácticas del saber. El humano hace algo, pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Voy a nombrar tres cosas que hace y que tienen que ver con la clínica. En el arte, el humano se hace cargo de sus restos, los organiza para crear de restos una obra de arte. Eso es una cosa impresionante. Incluso se puede decir que el psicoanalista lo que hace es que una piltrafa que entra al consultorio termine siendo una obra de arte. O sea, esto está autorizado desde Alain Badiou, que lo plantea de esa manera. La tarea de la filosofía, yo diría que es la del psicoanálisis, es que los restos devengan en una obra de arte. Entonces, son tres cosas. Hacerse cargo de los restos, esta cuestión de la pubelicación, de la pubel, de la basura, pero también litter, ¿no? Es decir, que los artistas lo que hacen es hacer algo con los restos. Dos, lo que hacen es hacerse cargo del vacío estructural de los sujetos. Y tres, que estamos de acuerdo, los psicoanalistas como los artistas, que el lenguaje no es comunicativo. Es algo en sí mismo. Entonces, esto ya nos muestra el interés de un psicoanalista por entender cómo funcionan las prácticas del saber, el arte, la religión, la filosofía o la ciencia, es porque cualquier analizante que llega al consultorio se hace cargo de distintas maneras de estas prácticas y sobre todo de estas tres cuestiones. Y entonces que un psicoanalista vaya pensando cómo funciona, es decir, ese es el interés de Lacan por Joyce, cómo se subjetiva Joyce a partir de su escritura, porque no es lo mismo subjetivarse al escribir que al publicar. Por ejemplo, Pessoa escribía y escribía y escribía, creaba mundos, pero nunca publicó, o publicaba muy poco. No era su interés. Y eso no es poca cosa, porque eso nos puede decir algo muy importante de los analizantes. ¿Por qué hay analizantes que escriben un montón, pero no publican? O que su importancia está en publicar, por ejemplo. Pero regresando a la cuestión del encuadre, hay algo súper interesante, ya termino con esto. Hay algo súper interesante de lo que tú dices, Débora. Yo creo que aquí hay algo más bien del orden del significante, o sea, que no es lo mismo cuadro que encuadre. Pero quisiera señalar algo sobre eso. Hay un equívoco muy interesante que se ha explorado muy poco en el psicoanálisis lacaniano. Es un equívoco que proviene del francés y que es una palabra que se utilizaba de una manera muy vieja en el castellano antiguo, que es la palabra expérience o experiencia. Porque si tú, como tú sabes, Débora, expérience, faire des expériences es hacer experimentos. Entonces, el encuadre lo que hace es posibilitar que haya una experimentación. Si no hay encuadre, es decir, vamos a decir lo más básico, ¿sí? Es decir, el diván y poner a alguien en el diván
y que esté fuera de la mirada, o cierto uso de las palabras, todo eso es el dispositivo científico que utiliza el psicoanálisis para hacer sus experimentos. Ese es el encuadre. El encuadre viene a ser como el high-tech, como un acelerador de partículas. O sea, el diván, el dispositivo de imán y todas las indicaciones que hacemos de no verificar en la realidad, tiene que ver con el encuadre como un dispositivo, como una tomografía de emisión por positrones o un acelerador de partículas. El de nosotros es un diván. Pero hay que entender muy bien cómo funciona esto como faire des expériences. Experiencia en el castellano antiguo también significaba hacer experimentos. Y generalmente lo pensamos, ya termino con eso, lo pensamos en términos de un experimentar en términos de vivencia, ¿no? O sea, en términos de erleben y no en términos de Erfahrung. Erfahrung es la experimentación y erleben, que tiene que ver con la vida, tiene que ver con la vivencia. Es decir, los psicoanalistas lacanianos estamos más del lado de la fenomenología y no del lado de la ciencia. Y me parece que hay una parte de la ciencia bien interesante. Bueno, eso. Muy bueno. Soledad. Sole, tenés apagado el micrófono, ¿eh? Ahora sí, perdón. Hoy justamente escuchaba una clase sobre el seminario de la angustia y el objeto, Lacan, y se hizo referencia a la cuestión del angustiado frente a la página en blanco, ¿no? Entonces yo me remitía también, era un poco a modo de comentario, de pregunta para los artistas, los pintores aquí presentes, si no había algo de ese fenómeno también, supongo, frente al lienzo en blanco, algo de la angustia que hay que atravesar para que eso se convierta en causa, por un lado, y por el otro, para poder hacer una sesión luego de esa obra como un objeto, ¿no? Eso. Daniela. Hola, bueno, buenas noches, Carlos. Yo no sé si puedo armar una pregunta, tengo más que un collage, me parece. Me sumo un poco a la palabra, esta contemplación que traía Mariana, que trae de Vero, porque Vero arrancó diciendo, yo no me pregunto qué es un cuadro, yo hago, ¿no? Me pareció súper interesante esa primera planteo del asunto, ¿no? Yo hago, no me pregunto qué. Y decías que pintar es una especie de encrucijada que no se sabe muy bien a dónde uno va a ir a parar, ¿no? Como que no están los fundamentos, dijiste, ¿no? La técnica, pero no sabes muy bien a dónde te lleva, ¿no? Y hay algo de ese no saber que pareciera como que comanda la cosa, ¿no? Y en relación a la contemplación y lo que veníamos un poco escuchando de la exposición de Carlos, de que los artistas se adelantan un poco a la ciencia, ¿no? Y como que parece que supieran antes lo que va a suceder, una especie de adelanto en ese sentido. Se me armó una especie de pregunta a partir de todo este collage en relación a la intención y la transmisión, porque probablemente no sean lo mismo, pero Vero, vos te dedicaste, no sé, 30 años, sacaste la cuenta, ¿no? A enseñar, pero será lo mismo enseñar, transmitir, ¿cuál es la intención de un artista de enseñar algo de eso, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué sería? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la intención? ¿Hay alguna intención en la enseñanza, en ese acompañamiento? No sé, algo de eso. Bien. Bueno, si quieren ir respondiendo. La primera era para los artistas presentes en la sala, así que pueden tomar la palabra todos aquellos presentes. Sí, los que quieran contestar sobre la hoja en blanco, pueden decir lo que quieran. Para mí es un mito eso, pero bueno, pero bueno, sé que hay como una cierta sensación cuando
de golpe tenés un bastidor y decís, bueno, ¿y ahora qué? Pero el ahora qué es esa encrucijada donde hay que entrar, tirarte y decir, bueno, va a estar todo bien. Pero dejo a los otros que contesten eso como lo sientan, porque es parte de esta conversación, enriquecernos con todas las miradas posibles y los pareceres. Y después contesto lo que me parece que quiero decirte algo, Dani, también, con respecto a tu collage pregunta. Yo, perdón, trabajé... Hola, Panchita. Hola, Vero. Yo trabajé también 30 años en la docencia, en niveles más chicos, hasta los adolescentes, y creo que es un mito el blanco de la hoja, y el juego, desde contestando la que hizo la última chica que hizo una pregunta, Daniela, creo, el juego nuestro como formadora es enseñarles, no es enseñarles, es dialogar desde el sentir del individuo para que el individuo se manifieste. Puede estar los conocimientos previos de color, composición, perspectiva, etcétera, etcétera. Pero desde el hacer, reencontrar, ayudarlos a encontrarse y más que nada expresarse. Para mí es una forma de expresión el arte, de sentir, de descubrir su mundo tan alegre como tan oscuro. Yo lo vi en muchos adolescentes y como muchas veces el tiempo de acompañamiento nos ayudamos a enriquecerlos, a fortalecerlos desde su autonomía como ser. Claro. Y de todo lo que se habló en la contemplación de un cuadro, así como el artista se manifiesta, el observador lee, lo descubre y se descubre a sí mismo. Hay como una ida y vuelta permanentemente. Y en los jóvenes también, está en causarlo, son más conscientes o menos conscientes. Muchas gracias. Sí, muy bueno lo que dijiste, Panchita. No Estoy de acuerdo. sé si es tan así, pero es lo que me encanta leer. Yo siempre me interesó muchísimo el arte y el psicoanálisis, es divino. Hay dos mundos muy reencontrados y hermosos, que nos ayudan a crecer y ayudamos a crecer. No sé si respondí a algo. Claro que sí. Pero sí, bueno. no, buenísimo el aporte. Es así, claro que sí. Y más en los adolescentes, creo. Acompañarlos ¿Yo puedo es como... aportar algo? Sí, adelante. Sí, sí. A ver. Adelante. ¿Yo puedo hablar? Sí, sí, adelante, Sí. Juan. Bueno, una compañera antes habló de que yo tenía un personaje que tenía una mirada. Entonces quería contar una anécdota. Ese personaje nació hace muchos años en Bariloche, hace más de 40 años. Pero yo ya lo hacía cuando era adolescente en la Escuela de Bellas Artes. Yo me recibí en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, perdón. Y un día yo vivía allá en Bariloche y estaba haciendo una pintura que tenía que mandar a un salón. No, estaba, como decían antes, la tela en blanco, no sabía qué hacer, no se me ocurría. Bueno, era un cartón, lo saqué con mucha bronca, le pegué una patada, cayó al suelo y el agujero cayó donde había un retrato que había hecho en otro momento. Y ahí apareció los ojos de ese retrato. Y ahí me acordé de que yo cuando era chico trabajaba esa especie de espión, que era un ser que se asomaba a través de una línea, que en mi época mucha gente lo hacía, o muchos compañeros míos también lo hacían. Pero bueno, después, con el tiempo, a partir de esa obra, de ese
expresivo estado de ánimo que tuve es que empecé a trabajar con este personaje que para mí es como un ser que viene del espacio infinito, que no conoce la Tierra y que empieza a verla y a mostrarla, ¿no? Esa es un poco la anécdota que quería contar con respecto a la pintura. ¿A verla y qué, perdón, Juan? ¿A verla y? A verla y a mostrar, ¿no? Porque empieza a descubrir cosas y a mostrarlas. Entonces, en mis pinturas está por un lado ese personaje que aparece, que va mirando todo eso que ve, más todo el otro mundo que va apareciendo, ¿no? Bueno, no sé, tendría que mostrar alguna pintura en este momento. ¿No? Claro, estaría bueno ver alguna pintura, bueno, porque Tienes el Tendríamos punto es que que verlo. aparece Bueno, voy a buscar una, esperen un poco. en varias obras aparece el personaje, digamos, está la pintura y está el espión, le dice él, yo le decía el mirón, que de algún modo señala a dónde dirige la mirada. Hay alguien dentro del cuadro que es ajeno al cuadro que mira. Es muy, muy interesante. A ver, yo Bueno, quisiera... acá están dos agarrados al azar. Bueno, ahí aparece, ahí se ve el personaje en un paisaje, que es un paisaje bastante típico de acá, y yo trabajo mucho con los cielos, la tierra y el cielo, el aire, los 4 elementos. No veo. Este lo hizo el 25 de mayo. No se está viendo. No se está viendo, ¿eh? Ahí. ¿Cómo no? Yo lo veo. No, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, este fue hecho el 25 A ver otra de vez. mayo. Ahí está. Ahí. Mostrá de vuelta el otro, Juan, que no se vio. El que... Ese. Ahí está. Más cerca, más cerca. Le falta luz, ahí está. Bueno, ahí se ve también el personaje, ¿no? Acá hay otro. Buenísimo. A ver, este. Sí. Buenísimo. ¿Qué sé yo? Estas son las apariciones de este ser. Bueno, este es todo mi mundo, ¿no? Y con respecto a si uno tiene lo de la hoja en blanco, en fin, no sé. A mí son cosas que en este momento ya no me pasan. Ya en este momento hay muchas cosas que no me preocupan. Lo único que me preocupa realmente es poder seguir haciéndolo, seguir expresándome. O sea que... Bueno, en fin, acá hay uno un poco más loco. A ver, este estuvo escuchando la radio seguramente. Las noticias. Bueno, qué sé yo. Muy bueno. Muy linda la serie, Juan. Bueno, qué sé yo. Eso es lo que voy haciendo. Bueno, así que comparto perfectamente lo que decía Verónica y Carlos, ¿no? Así que estoy muy de acuerdo con esto. Bueno, sigamos adelante. Ese fue mi aporte. No sé si... Gracias. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Perdón, a mí me gustaría decir algo sobre la pregunta de Soledad. Sobre esta cuestión de la hoja en blanco, sé que es un mito y hay varios autores que trabajan esto, pero la hoja en blanco sí existe en los consultorios. La hoja en blanco es el analizante que llega... A ver, vamos a ver la hoja en blanco y a ver, pienso en dos ejemplos. El analizante que llega queriendo hacer cine y su padre es Iñárritu, el director de cine mexicano. ¿Qué va a hacer ahí? ¿Qué va a hacer? No hay espacio para él, ¿no? Y esa es la relación que tiene que tener un maestro o una maestra con el alumno, o sea, dejar un espacio para el otro, ¿no? Entonces, esta cuestión de lo saturado, pongo la hoja saturada y cómo hacer un vacío, ¿no? Cómo hacer un agujero ahí para que algo se pueda crear. Esto es bien importante como un saber hacer. La hoja en blanco se presenta al revés. Nadie en la historia de mi familia, en la novela familiar como neurótico, nadie ha hecho esto. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo camino? ¿Dónde empiezo? ¿Cuál es esta hoja en blanco? ¿Dónde empiezo este trazo? Y lo vemos, lo constatamos en los consultorios todo el tiempo. Eso me parece bien importante porque además tiene que ver con con la clínica que se desprende del seminario 10, inhibición, síntoma y angustia, y bueno, y todas las variantes que hay, ¿no? Es decir,
A mí me parece esto bien importante porque a diferencia de la arteterapia, los psicoanalistas tenemos que entender muy bien que el arte tiene una función subjetivante y no solamente es que los analizantes hagan por hacer. Bueno, que pinte, bueno, que escriba, que... No, es decir, tenemos que empezar a entender que es distinto que alguien se interese por pintar, que por enseñar pintura, que por hacer una exhibición de pintura. O la curaduría, o sea, son actos distintos y son subjetivaciones distintas. Estoy pensando en un analizante obsesivo, que los obsesivos recuerden que lo que les dan vueltas en la cabeza las ideas, y lo que él hace es ser DJ. Lo que hace es hacer loops. Es su saber hacer con las vueltas en la cabeza. Él se dedica a ser DJ y la otra forma en su saber hacer es pasar de la mente al cuerpo justamente con el yoga. Sus dos grandes prácticas son hacer música como DJ y el yoga, porque son dos formas de saber ser. Eso es a lo que me refiero con estas prácticas del saber. Y un psicoanalista, a diferencia de la arteterapia, tendría que ir viendo qué función tiene para esa persona escribir, publicar, hacer escultura, un montón de cosas que se trabaja en el arte. Bueno, quería decir eso. Bien, muy bueno, muy interesante lo que vos decís. Yo quizás dije que la hoja en blanco era un mito, porque quizás no me está pasando ahora y porque lo fui como mutando, fue cambiando en mí, pero el momento en el que uno empieza a hacer un trazo, y no lo digo como haciendo arte terapia, sino construyendo una obra, es doloroso. Se siente una situación de desamparo, porque puede ser eso, llamarlo vacío, ausencia, lo que quieras, o esto que me gusta decir, que te parás en ese abismo, pero también porque se producen estas cuestiones del sentimiento de la vida y la muerte a la vez, o sea, como que hacia dónde va esto, porque el poder pintar y plasmar, la respuesta es porque queremos encontrar la respuesta de por qué estamos acá. Y bueno, pienso que... No sé si respondí algo de lo que dijo Dani, de lo que preguntó Dani, porque me perdí un poco ahí. Hablamos mucho, sí. Sí, hay un punto que trae Carlos que me parece que es interesante y que hay un punto de coincidencia en esto que estás diciendo, Vero. Asistimos a una época donde todo parece que cualquiera podría ser artista, cualquiera podría ser escritor, cualquiera, o sea, claro. Elige tu propia aventura, sí, ¿no? sí. De alguna manera. Claro. Sí. Y esta cuestión del arte terapia, ¿no? Generalmente las psicologías conductistas, cognitivas, ¿no? Donde se manda a alguien a hacer terapia, arte, porque, bueno, es terapéutico. Es totalmente lo contrario, ¿no? a lo que están planteando ustedes dos, en definitiva. Que hay Sí, algo es del como un orden. hilo, se ha puesto en un hilo muy Sí, es finito. una banalización, digamos. La arteterapia para mí es una banalización absurda del arte, ¿no? A mí me parece que lo que ustedes están planteando es otra cuestión, ¿no? Es claramente de qué manera hay determinadas manifestaciones del sujeto por otra vía que no sea la del lenguaje escrito. Me parece que, retomando un poco lo que decía Carlos al principio, es su pregunta, me parece súper interesante, ¿es el arte un lenguaje? ¿No? Porque creo que a los psicoanalistas... ¿Cómo? Ahí tengo yo una pregunta, esta es la última pregunta que tengo yo para Verónica, que es, cuando vivía en París, ahí fue donde conocí a Débora, vivía en la casa de Grecia, y había una pintora, pintora ahí, tú la recordarás, Débora, había una pintora y estaba una persona que estaba posando para que la pintara, y entonces le dije, ¿por qué no le tomas una foto y ya?
Entonces, va la pregunta. A mí me sorprendió la respuesta, pero Verónica nos va a poder responder. ¿Cuál es la diferencia entre, porque todo tiene que ver con la imagen, ¿cuál es la diferencia entre la fotografía, el cine, el cómic y la pintura? Bueno, mira, con respecto a lo que vos le preguntaste, de por qué no le tomaba una fotografía y por qué está una persona posando, es como una cercanía diferente. Y también vuelvo a hablar de la contemplación. Vos contemplás una fotografía, ese instante ya fue, y estás plasmando también la copia o la interpretación de algo que ya fue interpretado. En cambio, si vos tomás del natural, estás haciendo estás como sin tocarlo, te estás acercando como de cuerpo y alma, todo entero para capturar ese momento y que sea única la representación, sea con el material que elijas, un simple lápiz o una pintura al óleo, pero esa persona que está posando está viva en ese momento, así como cuando pongo una planta, pongo un elemento cercano y armo una composición, estoy tratando de capturar ese sentimiento que me causa, que me conmociona, que me conmueve. Entonces, pienso que la fotografía vino como para revolucionar todo lo que fue el arte moderno, ¿no? Porque, bueno, la fotografía hizo que todo cambiara. A partir de que aparecen las primeras fotografías, la pintura cambió y fue mutando y fue trasladándose a otros escenarios, y eso es, cuando lo dije hoy, cuando arrancamos, el impresionismo, ¿no? Que después trajo todas las otras vanguardias. El tema del cómics me preguntaste, y del cine. Y bueno, en el cine, ¿qué pasa? El cine es interesantísimo porque son cuadros también. Hay autores donde te muestran escenas que el cine se hace por cuadros, o sea, es interesantísimo lo que pasa. Es como si fuera, te lo puedo llevar a las cajas escénicas de los pintores flamencos, que ya para mí eso era cine. O sea, si analizás, vos decís, los pintores flamencos representaban esa cuestión dentro de una caja escénica, y lo mismo pasa en el cine, pero si vas al teatro, lo estás viviendo como si tuvieras el modelo, o sea, el cine lo puedo, no sé si se entiende lo que quise hacer como asociación. Sí, sí. Em, Perdón, ¿Juan estaba con la mano levantada? ¿Querías hacer una intervención, Juan? Sí, Bueno, Juan, pero ayúdame. bueno, Juan, pero ayúdame. ahora, bueno, no, ahora ya se me fue, fue en otro momento, ahora sigo. Sigan ustedes. Okay. A ver. Tengo dos participantes con la mano levantada. ¿Quiénes son? Vamos a tomar estas dos preguntas a Mariana y Débora, y luego ya vamos a ir haciendo una conclusión porque ya nos pasamos de tiempo. Creo que no le respondimos a Daniela. Bueno, yo solamente subrayar de otro modo por ahí la pregunta en torno a la contemplación, porque me viene articulada con si necesariamente es quietud, y qué hay del movimiento en la pintura, porque en principio, Vero, yo lo que veo en muchas de tus obras es un tratamiento del movimiento impresionante, en donde una contemplación puede tener un nivel de actividad enorme. Esto lo digo así como una impresión totalmente intuitiva, pero entonces la pregunta puntual es, ¿por qué para vos es importante recuperar algo del orden de la contemplación, que parece en estos tiempos está como bastante sacudido o trastocado o cambiado? Y porque para mí es como para acercarnos más al servicio. a esta... ¿Hola? ¿Se escucha? Sí. No, porque había como un rebote en la voz.
para mí es como para volver a acercarnos, decir, bueno, los escenarios quizás cambiaron para mostrar la obra, pero esta situación de la contemplación para decir, para poder ponernos en interrogantes a nosotros mismos de lo que está pasando en la obra, no en un cuadro de arte terapia, en una obra real y vívida, donde aparecen un montón de cuestiones, donde querés tocar el cuadro y tenés una pantalla, pues lo estás mirando en la pantalla. Creo que es eso, la contemplación para mí es acercarse más al otro, tratar de escucharlo, pues, por ahí como meterse en el cuadro. Esta cuestión que dijiste antes, Mariana, de la mirada, por ejemplo. Hay obras que son retratos que vos te movés y te sigue la mirada de ese retrato. Y eso es algo que no se puede perder, porque es muy difícil de hacer. Y sería una de las cuestiones posibles. Okay, gracias, Verón. Muchas gracias. No sé si respondí realmente sí, a lo mucho. que... Me diste más elementos, así que muchísimas gracias. Sí. ¿Débora? Sí, no sé si es una pregunta, pero sí un poco lo que me, escuchándolas, sobre todo también en relación a, bueno, cómo enseñar pintura, qué se transmite, y también mencionaron ahí a los adolescentes. Pensaba en esto que marcó Verónica, en cómo fue cambiando la mirada a lo largo de la historia, bueno, en particular de la pintura, y cómo la tecnología viene a cambiar también la mirada. Y pensaba en esto que decían, bueno, de cómo se recorta la imagen en función de los dispositivos tecnológicos de hoy en día, y cómo queda capturado en la mirada el sujeto, a veces en la mirada del otro, a veces en la propia mirada, ¿no? Estos que se sacan selfies o se sacan fotos al espejo, ¿no? Pensaba, y las suben a las redes sociales. Y donde me parece ahí que lo interesante es, se hablaba de la contemplación y cómo esta nueva tecnología y estas formas de exponerse a la mirada del otro es, digamos, una contemplación sin contemplaciones, diría yo, ¿no? Sí, sí. En el sentido de que quedan expuestos además a reacciones, no una contemplación, ¿no? Y cómo, de algún modo, tal vez el arte, y quisiera pensar que el psicoanálisis, un poco la tarea del psicoanálisis, es poder, digamos, cambiar un poco esa mirada, una mirada que no tiene perspectiva, digamos, esta de los medios, digo, ¿no? Del Instagram. Lo pienso mucho en función de los adolescentes, ¿no? Donde vienen como muy tomados, muy capturados por la imagen. Y donde, ¿no?, la cantidad de likes, por ejemplo, miden el valor de esa imagen, además. Entonces, me parecía importante, por lo menos desde el psicoanálisis, y retomando un poco la idea de la contemplación de la que hablaban, es poder devolverle, digamos, a la mirada una mirada más contemplativa, que no es comprensiva, ¿sí? Pero sí que puede, digamos, mirar de otro modo al sujeto, ¿no? Y no desde la pura imagen, mirar un poco tratando de hacer algo con lo real, pensaba, ¿no? Yo diría, Débora, sería devolverle a la vista la mirada, ¿no? Sí, claro. Porque no es lo mismo ver que mirar, ¿no? Me parece que hay un punto ahí que es clave en relación a la contemplación y a lo que traía Carlos también, ¿no?
Exacto. Sí. del mirarse, del verse mirado de alguna manera en el cuadro, no es lo mismo que mirar, que mirar imágenes, que ver imágenes, ¿no? Que contar los likes. Y yo creo, retomando incluso lo que decía Verónica al comienzo, creo que la virtualidad nos permite vernos unos a otros. Pero ustedes fíjense, me ha pasado incluso en la clínica virtual con el tema de la pandemia, que hay algo del orden de la mirada que se pierde claramente. Porque hay algo del orden de la no conexión, justamente en un medio absolutamente hiperconectado, que se pierde, que queda totalmente saturado por la vista, ¿m? Por lo que se ve, por ver al otro. Sí. Uno ve al otro. De hecho, hay un texto de Gerard Bachmann que se llama El ojo absoluto, donde él trabaja, ¿conocés, Carlos, el texto? Donde él trabaja, bueno, si el arte es soluble en la ciencia, ¿no? Y retomando un poco esto que decía Verónica al comienzo también, cómo la injerencia de la ciencia y el mercado, vinculado a la ciencia, se ha introducido, digamos, y ha destituido de alguna manera la mirada para convertirse solo en vista, ¿no? Para poder ver qué hay adentro del cuadro en tanto objeto científico, qué dibujó antes, qué matices se usaron anteriormente, qué dibujo hubo de fondo, como una investigación científica, cientificista, podríamos decir, del trabajo de un artista, y una destitución claramente de la mirada, ¿no? Sí. Totalmente convocada a la visión, pasarlo por un escáner, revisarlo con, no sé, con Bueno, de otros. hecho los sistemas de mensajería, ¿no? Que dicen visto. Me clavó el visto. Lo cual no quiere decir que lo haya leído tan siquiera, ¿no? Claro. O los enojos. Me clavó el visto Claro. y no me dijo nada, ¿no? Claro. Tal cual, sí, sí. Bueno, no sé si quieren agregar algo más los invitados, Carlos y Verónica, y ya por ahí cerramos la noche porque estamos pasados de hora. Es un gusto verles y muchísimas gracias por la invitación y por el espacio para hablar de todas estas cosas. Gracias también a ti, Verónica. Gracias, Carlos. Un placer enorme escucharte. La verdad que me quedo con muchas cuestiones que después en algún otro encuentro tendremos Ya haremos que seguir una segunda charlando. parte, ¿no? Podríamos hacer una segunda parte Claro. sobre la vista y la mirada, me parece que es interesantísimo ese. Quedó un montón incluso, ¿no? Porque quedó mucho para hablar sobre las tecnologías y el arte actual, ¿no? El arte moderno, Claro, el arte esto digital. ¿qué pasa ¿Dónde queda la mirada ahí, con ¿no? el cómic? Con el cómic. Y toda la digital. invasión, por ejemplo, no sé si es invasión la palabra, no me gusta usar esa palabra, pero es como que lo que ven los adolescentes o consumen en imágenes es, por ejemplo, lo que sería cuadro, por ejemplo, ponemos un paréntesis ahí, lo que es manga, cómics, y qué está mostrando eso, ¿no? Son solo expresiones porque las están usando ellos para decir cosas, como no pueden hablarlas o decirlas, verbalizarlas. Hay mucho que aprender ahí también. Sí, claro. Hay muchas miradas, no solo vistas ahí. Sí, es interesante. Claro, claro. Entonces Sí, eso sí. también es como para otro capítulo, ¿no es cierto? Porque cómo volvés a ponerlos en que contemplen algo si han perdido por ahí los referentes. ¿Cuáles son los referentes? ¿Dónde están? Para mí es importantísimo. No se podría pintar sin un referente anterior, sin algo que me muestre. Después yo hago mi propia aventura, analizo, lo siento cercano, lo siento distante. ¿Cómo es la cuestión? Me parece que para ustedes como analistas también es parecido esa forma de ver las cosas, ¿no? De acercarse Ese modo de ver. Claro, seguimos, modos de ver. Bueno, muchas gracias, Verónica, muchas gracias, Carlos. Gracias, ha sido una noche
súper amena para el foro patagónico. Espero que el resto lo haya pasado también. Gracias a los que participaron. Gracias, Juan, también por tus intervenciones, trabajo. Gracias. Un gusto, así, Juan. Gracias, hasta la próxima. ¿Cómo no? Estuvo Les bueno. mando un abrazo grande para todos. Muy bueno, muy interesante. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao, gracias. Salud. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias a todos. Débora, Débora, Chao, ¿estás por ahí Sole. todavía? Sí. Chao, Vero. Chao, Vero. Qué lindo. Chao. Me encantó. gracias. Ay, chao, Sor. Chao. Soraya, qué lindo verlos. Gracias. Chao, Gracias. Chao, Vero. Gracias por estar ahí. Ah, Silvi, gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Hermoso todo. Re interesante. Gracias, Cor. Nos vemos. Nos vemos, queridos. Chao. Chao. Adiós. Chao, Vero. Adiós.